Buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. De nuevo vamos a hablar sobre Ecuador. ¿Por qué? Porque se aprecia que... ¿Qué habrá pasado? Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos una vez más en sus casas en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Una vez más vamos a conversar sobre Ecuador. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos países hacen cintillos informativos no por la calidad de la vida de sus pueblos, no por el respeto de sus gobernantes a sus ciudadanos, sino lamentablemente, repito, por los actos de esos gobiernos contra quienes ellos gobiernan. Y Ecuador está enfrentando una situación muy parecida a la de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y demás de hablar, Cuba, donde los gobernantes, aunque algunos de ellos fueron elegidos, a excepción de Cuba, por el voto popular, realmente han utilizado los recursos electorales, los de la democracia, para imponer despotismos. Para ello hemos invitado al diputado, al asambleísta ecuatoriano Galo Lara, quien nos va a exponer la situación real de su país, pero también nos va a presentar un fragmento de un documental que está presentando acá en Estados Unidos sobre los derechos humanos en el Ecuador. Un documental que recoge ampliamente lo que acontece en el país y las actuaciones de Rafael Correa. Galo, gracias por estar acá. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Qué te motivó a hacer este documental, a distribuir este documental en Estados Unidos? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, en vista de que no hay justicia en el Ecuador, hemos tenido que redoblar la fe y de buscar justicia internacional. En el Ecuador ya no hay democracia. Hoy vivimos una dictadura y quien dirige esa dictadura es Rafael Correa. Ha violado todos los derechos humanos de los ecuatorianos durante estos 4 años. Se aprecia que en el país se está estableciendo algo similar a lo de Venezuela, una dictadura institucional en la que el Poder Ejecutivo controla el resto de los poderes públicos. Bueno, no existe independencia de poderes y es lo que reúne el documental, en donde el presidente de la República utiliza el poder de la presidencia inclusive para enriquecerse, perseguir a los periodistas y amedrentar a los jueces para cobrar esos juicios millonarios que él pone como presidente. Galo, ¿dónde las personas pueden ver este documental? Ustedes lo van a presentar en varios lugares. Bueno, acabo de venir ahorita de Washington, tuve una reunión con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Dina Shilton, quien prácticamente enmudeció y sus ojos se nublaron al ver este documental, que los ciudadanos lo pueden observar en el YouTube poniendo los derechos humanos en el Ecuador. ¿Qué es lo que recoge allí? El desnudo, la esencia de un dictador que utiliza el poder de la presidencia de la República para perseguir a aquellos que no piensan como él. Y para enriquecerse también, según algunos. Por supuesto, hay casos muy elocuentes como el del Banco del Pichincha, donde el presidente de la República exactamente miente a los ecuatorianos diciendo de que en el año 2001 puso ese juicio, y lo que hizo fue, cuando ya fue electo presidente de la República, fue a la Corte el 10 de enero del 2007 y presenta un juicio por $5 millones. Se hace ganar en las siguientes semanas una sentencia de $600.000, cuando días atrás le había dicho al país
de que él iba a donar eso a los pobres o que iba a comprar una sede de Alianza País. Sí, se compró un apartamento en Bélgica, tengo entendido. Lo que hizo fue, se compró un departamentito en Bélgica y se pasa engañando a los ecuatorianos diciendo de que son 69 metros y que esos 69 metros tienen un solo cuarto y la sala y que él va a dormir en el suelo de la sala porque el cuarto es para sus hijos. El presidente de la República, más conocido en el argot popular de los ecuatorianos como Rafael Vicente, el que le miente a la gente, exactamente tiene que parar de mentirnos y debería decirnos dónde está el castillo que se compró en Bélgica, porque nadie le va a creer que se compró un departamentito. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hombres como Rafael Correa, Daniel Ortega, que es otro escándalo, Evo Morales y Hugo Chávez pueden llegar a las urnas, al poder por las urnas? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué manejan estas personas o qué errores cometieron los políticos que le precedieron en gobernar sus respectivos países? Porque ninguno cayó del cielo. Todos contaron con simpatías, con apoyos y trabajaron problemas de sus sociedades para poder ganar ventajas. Mire, decía un filósofo Séneca, el hombre no aprende de la historia. Y la historia nos ha enseñado de que los errores del pasado se siguen cometiendo. Correa aprovechó esos errores del pasado y se presentó con un pantaloncito café y una leva gris. Y iba de casa en casa diciendo, acompáñenme a hacer una revolución ciudadana. Y dijo que iba él a no permitir que se suban los impuestos, que iba a combatir la corrupción, que iba a crear una educación gratuita. En Ecuador, el presidente de los ecuatorianos dirige y protege la corrupción desde Carondelet, distinto a lo que ofreció en campaña. Tiene impuestos. También tengo entendido que defendió la libertad de expresión en su campaña electoral, que iba a respetar la independencia de los medios y cosa que por el documental que tú estás distribuyendo acá en Estados Unidos se aprecia que así no es. Vamos a ver algo de ese documental que tú estás distribuyendo y que realmente muestra el odio, para decirlo así, del presidente Rafael Correa contra los periodistas independientes, contra los periodistas libres. Vamos a ver un fragmento. Son evidentes las intenciones del régimen de Correa por controlar la información mediante diversas artimañas. Ataca al periodismo y a los medios de comunicación reiteradamente, con el fin de estigmatizarlos como prensa corrupta, en una similitud con otras generalizaciones propias de él: partidos corruptos, banqueros corruptos, políticos corruptos. Es la prensa buitre que nos manipulan todos los días. ¡Qué ignorantes! Tanta burrada. Un artículo mafioso, perversión, infamia. Esta es la prensa corrupta, señores. La más repugnancia. La putrefacción, la pestilencia, farsante, sinvergüenzas, pura basura. Ustedes son unos hipócritas, pura porquería, de sacarroña, deshonesta, corruptos, sicarios de tinta. Esa es la opinión que tiene el presidente Rafael Correa de los periodistas que no se suman a su discurso. Pero no solo es con los periodistas, también es con el Poder Judicial, con el Poder Electoral. Recuerdo que dijo Galo hace unos meses atrás que le iba a meter mano a la justicia, una expresión que realmente es difícil de comprender. Bueno, en Ecuador no existe una independencia de poderes y en estos instantes Rafael Correa acaba de cumplir su palabra de haber ofrecido meterle las manos a la justicia. Acaba de decretar un estado de emergencia en la función judicial para justamente hacerse pagar un juicio de 40 millones de dólares a los directivos de Diario El Universo. La libertad de expresión en Ecuador está en riesgo. Y en consecuencia la de información también. Bueno, porque si los periódicos están intimidados, si los medios están padeciendo persecución, la libertad de información, que es tan importante como la de expresión, pues son nulas. El objetivo de Correa es que, como en el Ecuador no hay fiscalización y los únicos que fiscalizan son los medios de comunicación como Diario El Universo, Diario Expreso, radio y algunos canales de televisión, él lo que quiere es que esos medios no divulguen los actos de corrupción de su régimen y por eso los enjuicia y por eso los persigue. Los ecuatorianos le hemos dicho al presidente Correa que utilice el poder para servir, no para perseguir. Pero asambleísta, yo retomo la pregunta de hace un rato y usted decía
que uno de los problemas serios que se enfrentaban era el olvido y eran las injusticias que cometían las personas que gobernaban, porque eso daba espacio y oportunidad para que lleguen depredadores sociales, como es el caso del presidente Correa. Ecuador disfrutó de una relativa estabilidad política por un número importante de años. Ecuador ya ha tenido un número de presidentes, algunos muy curiosos, como Abdalá Bucaram, que era realmente un hombre muy interesante por su manera de comunicarse con el pueblo, pero también ha tenido hombres muy estables y muy sobrios. ¿Qué ha pasado? Repito una vez más, para que hombres como Correa lleguen al poder. ¿Cuál es la frustración del pueblo? ¿Cuál es el engaño que el pueblo ha sufrido? ¿O es que los gobiernos que le precedieron no fueron capaces de resolver los problemas nacionales? Los hombres no aprendemos de la historia. Y no aprendemos de la historia porque la historia nuevamente se repite. Aquello que ofrecieron cambiar, hoy es justamente lo que se repite. El presidente Correa tiene un gabinete al cual él protege sus actos de corrupción. Él tiene dos cabezas de comunicación, Vinicio Alvarado y Fernando Alvarado, con los cuales utiliza y persigue a través de medios de comunicación incautados a todo aquel que no opine o piense como el presidente. Y también utiliza a Alexis Mera para que le dé forma jurídica a todos esos negociados que tienen en el gobierno. El negociado del petróleo es algo que ellos tienen una cadena en donde la renovación de los contratos petroleros, que supuestamente debían terminarse en el 2010, 2012, nos presentaron en Montecristi de que ellos iban a cambiar esa forma de negociar los contratos petroleros. Pero ¿qué sucedió? Fue peor. Nos pusieron una pantalla como que el petróleo se iba a China y sucede que está llegando a Panamá y desde Panamá se desvía. ¿Quién recibe esos beneficios? Que en vez de quedar en llega a Panamá y se desvía ¿hacia dónde? Se desvía a otros países. Ellos tienen un intermediario que se llama Bell Partners. Ese intermediario es el que desvía este petróleo a otras partes del mundo y los beneficios de esos contratos que debían haber terminado en el 2010 o 2012, ahora les ampliaron al 2015 y 2025, sin haber recibido beneficios del pueblo ecuatoriano como estipulaban esos contratos. Pero ¿es cierto o no es cierto? Porque uno lee cosas en la prensa y no se le da el seguimiento apropiado. ¿Es cierto de que Correa ha dispuesto que las empresas, particularmente petroleras y mineras que trabajan en el país, aumenten su contribución al Estado y que esto ha sido aprobado y respaldado por el pueblo y que algunas empresas han dicho que sí, que están dispuestas a hacerlo? No, ¿o eso se ha quedado en el aire? El presidente, una cosa es la que ofrece y otra es la que cumple. Él la ha ofrecido y viene un esquema de negociación que es, y le dice a usted, vean las telecomunicaciones, la empresa Porta tiene que pagar $500 millones en impuestos, si no los voto mañana del país. Al siguiente día llega un enviado del dueño de esa empresa. Se reúnen, ¿La empresa Porta es una empresa extranjera o una empresa extranjera de México? Se reúne en la oficina de Vinicio Alvarado y ya no son los $500 millones. Son 100 entonces. Son 100 nada más. Y así hacen en todos los estamentos del Estado. Van y le dicen, vean, en medicina vamos a traer medicina de Cuba. Nosotros no estamos en contra de la buena medicina. Deberían traer medicina que tenga registros sanitarios o las medicinas que tengan esos registros sanitarios. Pero hacen eso para que las empresas nacionales vayan a donde ellos a negociar. En todos lados. Utilizan el susto, el miedo, para ellos iniciar este esquema de negociación en todos los estamentos del Estado. O sea, la intimidación es parte del uso del gobierno. Así es como obra Correa. Pero ahí está. Yo le pregunto al presidente Correa. Hace 15 días presentamos este documental en el Ecuador. En un año... ¿Hubo alguna represalia? En un año, justamente les voy a contar. En Venezuela en un año se hacen 135 cadenas nacionales. En el Ecuador se hacen 235 cadenas nacionales, más que en Venezuela. ¿En radio y televisión? Solo en televisión. Y por haber presentado este documental en el Ecuador, Galo Lara, le hizo en 4 días 140 cadenas nacionales. ¿A qué le tiene miedo Rafael Correa? ¿A qué le teme Rafael Correa de este documental? ¿Y qué parte de mi humilde humanidad es la que le gusta tanto que a él lo tiene, que no lo deja dormir Galo Lara? El problema es que el despotismo no da espacio a la disidencia
ni da espacio a que otras personas piensen de manera diferente. Pero regresando al problema interno de Ecuador, se ha fortalecido la oposición, porque eso es otra cosa que se aprecia en nuestros países, cómo los partidos políticos tradicionales van perdiendo fundamento, van perdiendo apoyo popular, y eso, por supuesto, le da espacio a estos líderes que algunos califican de carismáticos y que montan los shows que les convienen. Se han quebrado los partidos políticos ecuatorianos, hay posibilidades de que esos partidos se reestructuren y puedan pues ir a próximas elecciones, si estas ocurrieran en un marco de legalidad, que yo siempre tengo dudas al respecto. Mire, hace 30 días tuvimos que reelegir el presidente de la Asamblea. La mayoría en el Congreso del Ecuador, unicameral, Ecuador. Exactamente, es de 63 asambleístas. Logramos por primera vez 61 asambleístas unirnos de las diferentes corrientes políticas. Hoy en día, luego de esa primera unión de todas las fuerzas de oposición, ya se habla del candidato de la unidad en donde todos los precandidatos a la presidencia de la República, hasta 60 días antes de la siguiente convocatoria a elección de presidente, deberían estar unidos y entre ellos la oposición sacar un solo candidato que enfrente a este hombre que en base a una revolución se robó hasta la revolución. Esto es algo parecido a lo que está haciendo la Mesa de la Unidad Democrática Venezolana, buscar un candidato único para enfrentárselo al presidente Chávez. Hay similitudes en eso. Efectivamente, eso es lo que está puesto en práctica en el Ecuador. Pero los partidos políticos venezolanos, lamentablemente, Acción Democrática y COPEI, distan mucho de ser lo que fueron. Le pregunto, ¿eso mismo ha pasado en Ecuador con los partidos nacionales? ¿Han perdido espacio, han perdido prestigio, han perdido apoyo popular? Pasó eso en las elecciones en que Correa participó, porque hubo un cauce en donde el desprestigio de esos partidos fue lo que logró unir en el tiempo, en el espacio, en el momento, para que Correa sume a todos los partidos de izquierda y se presente como un candidato único por la izquierda. Pero ¿qué sucede? Comenzó él a sacar a todos aquellos que le acompañaron para llegar a esa presidencia. Y hoy los llama traidores, corruptos, gordas horrorosas. A esa izquierda que lo apoyó. A esa izquierda que lo apoyó. Mire usted, hay una frase popular que se dice: mal paga el diablo a sus servidores. Y eso es lo que está pasando. Es una gran verdad. Pero es paradójico y me repito, se parece también a la situación venezolana. La izquierda venezolana, un buen sector de la izquierda venezolana, salvo la guerrillera de los años 60 y excepciones, no respalda al presidente Chávez. Y usted nos está diciendo que el sector de la izquierda que apoyó a Correa hoy no está con él tampoco. Ya no está con el movimiento indígena que lo ayudó a la presidencia, ya no están los partidos MPD y de izquierda y de centro y los independientes que lo llevaron a la presidencia. Se ha quedado tan solo con dos personas, Alvarado y Mera, para entre ellos hacer el nuevo anillo de poder, y ellos forman la gallada de los ex niños pobres de este gobierno. Hoy son los nuevos millonarios, hoy son los nuevos ricos. Antes andaban en Suzuki Forza, hoy andan en Hammer. Antes tenían casas en barrios de mediana clase, hoy viven en sectores donde las casas valen más de $500,000. Hoy son la gallada de los ex niños pobres. Ex niños pobres, muy bonito. En Venezuela se dice también que allá existe una boliburguesía, o sea, un número de empresarios sin valores éticos ni políticos que se han asociado con Chávez para hacerse millonarios. Existe también, digamos, una correaburguesía en Ecuador. Hay nuevos ricos en Ecuador, aparte de eso que usted menciona, que están haciendo negocio con el gobierno. Lo que más nos preocupa es que hay más pobres. Sin embargo, los nuevos ricos son la gente que utiliza el poder para enriquecerse, que no entienden que la política es el arte de servir, no de servirse de los políticos, y que el interés de un político debe ser la colectividad. Pero ellos, todas las negociaciones en telecomunicaciones, con sobreprecios y a dedo. Las carreteras del Ecuador, usted puede observar que en este momento el presidente inaugura carreteras cuarteadas, de hormigón armado, por habérselas dado a contratistas que no habían nunca hecho una carretera de hormigón y peor tenían maquinaria. Los nuevos ricos. Los nuevos ricos. Si usted observa, va a los hospitales del Ecuador, no hay cama, no hay medicina,
pero en la televisión aparece como que en todos lados hay nuevos hospitales. Más de 400 millones de dólares invertidos en salud. Y usted va al hospital y no hay cama, no hay medicina. Si usted va a los seguros del Estado, ahí hay uno de los mayores atracos. Bajo el esquema de ayudar a los pobres, con un seguro que se le llama a través del bono de la pobreza, se le paga un exequial y un seguro de vida a aquellos que reciben los $35 que regala el gobierno todos los meses. Pero ¿qué sucede? Que descubrimos las facturas, los cheques y las transferencias de ese dinero de más de 25.000 personas fallecidas están en las Bahamas. Esa es la revolución ciudadana que está en marcha en el Ecuador. La revolución para una persona o para un grupo de personas. ¿Cómo son las relaciones de Ecuador con Estados Unidos? Hace unos días leí un cable donde estaban tratando de reactivarla, de que tomaran el nivel que en su momento pues, tuvieron estas relaciones. La persecución de Correa contra el narcotráfico, había una base militar norteamericana, si mal no recuerdo, Mantas. Fort de Mantas. Fort de Mantas. Fort. Todo eso se retiró, todo eso se fue para Colombia. ¿Esto ha agriado las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador? Correa ha sido muy hábil. Va en la mañana y le dice a la embajadora, que por cierto él mismo la declaró persona no grata, y le dice: embajadora, no se preocupe. ¿Sigue allí a pesar de ser no grata? No, ya no está. Antes. Y le dice: no se preocupe, embajadora, le dice, que cuando usted me ve hablando contra los gringos, es porque eso le gusta escuchar a la gente. Yo estoy con ustedes. Es un hipócrita. El doble discurso de un presidente. Un presidente que miente. Pero eso no es solo potestad de los ecuatorianos. Por ello le decimos, abramos los ojos. Correa miente. Porque el presidente, ahora actualmente, está haciéndole creer a doña Hillary Clinton, para que le transmita al presidente Obama, de que Rafael Correa es el reemplazo de Hugo Chávez. Y Hugo Chávez está enojadísimo porque dice: ni siquiera me he muerto y ya estoy diciendo de que que tú eres mi reemplazo. Entonces va y le envía esos mensajes al presidente Obama diciendo: no se metan conmigo porque yo voy a ser el reemplazo de Hugo Chávez. La megalomanía de este hombre no tiene límites. La corrupción que él defiende, más temprano que tarde se va a conocer. Ahora, si ustedes, se ponen de acuerdo, eligen un candidato único, confían en que pueden derrocar, estoy hablando electoralmente, no estoy diciendo lo que haga Correa al final, si hace o no hace fraude. Se puede confiar, se puede creer de que el apoyo popular, el voto popular esté con ustedes. Más que eso, lo que tiene que haber es una independencia de poderes que le permita al Ecuador poder elegir a sus dignatarios y mandatarios en forma transparente. Actualmente, como no hay transparencia en esas funciones del poder, el presidente de la República llama a una elección y votan hasta los muertos por Correa. Acaba de hacerse público un censo en donde entre el padrón electoral y el censo, el padrón tiene 1.200.000 personas más que el censo. Pero Galo, independientemente a las trampas que sabemos que estas personas hacen, ustedes tienen que haber hecho encuestas en Ecuador. Me imagino encuestas independientes que reflejen cuál es la opinión, el sentimiento popular en relación a la oposición y en relación al mandatario. Mire, siempre hay que ser objetivo. Sí. Y siempre hay que darse baños de verdad. Que la verdad sea la que fluya. El presidente de la República en este instante posee ya no el 65% de aprobación de gestión. El presidente de la República posee en estos instantes el 40% de aprobación de gestión y un 38% de esa aprobación de gestión ha terminado siendo un 38% de su credibilidad actualmente. Un 38%. Así es, esa es la realidad. Pero me parece a mí, yo miro siempre las cosas de un ángulo no muy optimista, digamos así. Me parece a mí que si un hombre que ha cometido tantos errores, que es lo que acontece en Venezuela, es capaz de conservar un 38%, después de, lleva 3 años, 4 años. 4 años y medio. Tiene un 38%. Como Chávez, que según encuestas tiene todavía un 40%, realmente son gobiernos muy difíciles de vencer, de derrotar. Si no hay independencia y transparencia en las elecciones. No, eso es imposible. Es imposible.
Carlos, me han traído aquí unos documentos, nos quedan escasamente 2 minutos. Hay algo que dice la chupacorte. Bueno, este fue uno de los casos emblemáticos en el Ecuador, en donde se pudo demostrar la corrupción en la Corte Constitucional. El hermano del secretario de la Corte Constitucional cobrando un cheque de $500,000 aquí por venta de fallos en la Corte Constitucional. Aquí está la prueba. Y esto Correa dice que no los conoce cuando él los nombra, que nunca han ido a Carondelet cuando él sale en el balcón saludando con ellos. Rafael Correa es un hombre que miente. Es penoso tener mandatarios de esas características. Galo, estás distribuyendo, estás presentando este documental, Los Derechos Humanos en el Ecuador. Te entrevistaste con una funcionaria de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Correa se encuentra en este momento en Estados Unidos. ¿Cómo le ha ido ese viaje a Correa? Bueno, está por ahí, ha alquilado un par de avioncitos. Que lo paga el pueblo ecuatoriano. Que lo paga el pueblo ecuatoriano. Se compró un jet, se compró helicóptero, se ha comprado limusinas. En Ecuador sabemos que mientras él los sábados insulta a los pelucones, él es el nuevo pelucón de Carondelet. Porque tiene Carondelet es el Palacio Presidencial para el beneficio presidencial. Entonces, con todos estos esquemas, ahora vino esta semana para que le den la oportunidad de ir y hacer una sabatina en Nueva York. El alcalde de Nueva York, muy acertadamente, creo que al ver el documental de los derechos humanos, le dispuso de que no le iban a permitir en el colegio donde iba a dar esa sabatina y la universidad donde iba a dictar esta charla, para que él no lo haga aquí en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo, Galo. Muchísimas gracias por haber venido y las gracias a ustedes. Pero realmente, mi percepción personal es que tenemos que estar alerta con todo lo que ocurre en el continente y tenemos que ser cada vez más solidarios en lo de la defensa a los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Por eso la importancia de este documental, la defensa de los derechos humanos en Ecuador. Cómo son realmente los derechos humanos en Ecuador y en qué medida su presidente los está violando. Tengan todos muy buenas tardes y gracias por habernos acompañado. Galo, de nuevo mi gratitud. A usted y a la audiencia, abramos los ojos. Correa miente.